Estamos con Francisco Marcos, ingeniero de montes de la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid. ¿Dónde estamos ahora? Explícanos. Esta es una parcela con fines más docentes que de investigación, aunque también estamos investigando, de cultivos energéticos de chopo, I214, el que está allí. Esta parte de aquí se probaron dos paulonias distintas procedentes de Cotevisa para ver qué pasaba sobre todo con el tema de la helada. La paulonia que vino aquí creció bien y la de esta parte pues vimos que no soportaba la helada. De todas maneras, la paulonia nunca se plantaría como se ha plantado aquí porque con fines de investigación forzamos la plantación poniéndolas muy juntas, se ponen muy alejadas, más alejadas, pero aquí lo que queríamos era probar, ¿no? Estos tienen 1 año y 6 meses desde que se cortaron, es de rebrote y tienen ya algunos 6,5 metros. Los cultivos energéticos en España hay que distinguir cultivos energéticos para biocombustibles sólidos y cultivos energéticos para biocombustibles líquidos. Y a su vez cultivos energéticos leñosos y cultivos energéticos herbáceos. Los leñosos normalmente son a turnos de 2, 3, 4, 5 años, mientras que los herbáceos se cortan todos los años. En la Escuela de Ingenieros de Montes trabajamos fundamentalmente con cultivos energéticos forestales o leñosos. Hay 5 especies que se están investigando en España, muchas de ellas con muchos clones, que son 2 salicáceas, el sauce y el chopo, la paulonia y los eucaliptos, y también el olmo. Con sauces hay muchas variedades de sauce, lo que pasa es que el sauce se utiliza más en el norte de Europa porque soporta bien la helada. En el sur de España el sauce iría peor. Los chopos son los que más se están investigando. La primera tesis doctoral la hizo doña Pilar Ciria en el CIEMAT en Soria, dirigida por Jesús Fernández, conocido por todos como el padre de la biomasa, ¿no? La segunda tesis doctoral de chopos la dirigimos nosotros en parcelas cedidas por la Junta de Castilla y León en Salamanca, fundamentalmente con el apoyo de los ingenieros Alejandro Marcos, Javier Juárez, Alejandro Cuesta y sobre todo con un guarda forestal, una auténtica eminencia en chopos, que es don Sebastián Sánchez, se ha jubilado ya recientemente. Aquí, por ejemplo, en nuestro trabajo pasó una fase comercial, se trabajaron 2 paulonias distintas de la empresa Cotevisa para ver cuál soportaba los fríos de Madrid. Hay que tener en cuenta que los primeros cultivos energéticos de paulonia los hizo Alfonso San Miguel, también profesor de esta escuela, y las paulonias que él puso se le dieron en Madrid. Entonces nosotros trabajamos mucho con la empresa privada, normalmente nuestros trabajos se financian por las administraciones y por la empresa privada, también por el Estado, y la importancia, por ejemplo, del cultivo ese de chopo que ven ustedes ahí es que en España nadie ha producido chopos de tanta altura como nosotros en esa edad. Es un laboratorio que se dedica fundamentalmente a la caracterización de biocombustibles, sobre todo leñosos, aunque también hemos hecho biocombustibles no leñosos e incluso hemos trabajado con algún biocombustible líquido, ¿no? Se han hecho varias tesis doctorales, sobre todo con maderas españolas, aunque también hicimos una tesis doctoral con pellets de biomasa traída de Cuba, con un cubano, ¿no? Los cultivos energéticos en España trabajan fundamentalmente con 5 especies, sauces, chopos, eucaliptos, paulonias, y se ha hecho una tesis doctoral en agrónomos con el cultivo energético del olmo. Aquí lo que ven ustedes son diferentes maderas o diferentes biomasas de 3 especies. De paulonia, que es esta que tienen ustedes aquí, de chopo viriato, que es este que tienen ustedes aquí, y de eucalipto, que es el que tienen aquí. El eucalipto que hay aquí es eucalipto rojo, aunque también hay algunas muestras de eucalipto blanco, ¿no? El eucalipto es la especie energética por antonomasia. Los primeros cultivos energéticos se hacen en Brasil en el siglo XVIII, o sea, hace más de 100 años. El eucalipto es una madera muy dura y que da un carbón vegetal de mucha calidad. Ya a finales del siglo XVIII, empresas francesas, europeas y también brasileñas cultivan el eucalipto en Brasil para hacer carbón vegetal. El chopo se utiliza para hacer energía fuera de España, en todos los países de Europa, en Canadá y en Estados Unidos se está investigando. Hay que pensar que la fuente de energía del hombre más importante es la biomasa. Históricamente el hombre
domina los materiales porque hace el fuego, y el fuego lo hace con biomasa. En términos de energía, las fuentes de energía más importantes para la humanidad siempre han sido las de origen solar, es decir, la biomasa, la eólica y las energías solares. Esto es una central térmica pequeñita, muy antigua, funciona con un combustible líquido. Nosotros hemos investigado introduciendo, en vez de un combustible líquido, en vez de meter gasoil o fuel oil, meterle bioetanol y biodiesel. Concretamente lo que hemos trabajado ha sido metiéndole biodiesel. Esto que hay aquí es una balanza de precisión, utilizada para hacer ensayos de poderes caloríficos. Esta es la bomba donde se introduce el biocombustible, con un peso cercano a 1 gramo, entonces se cierra y con una diferencia de voltaje muy pequeña, 24 voltios, es suficiente, con una atmósfera que es al 100% de oxígeno, para producir la combustión y obtener el poder calorífico de forma automática, ¿no? Bueno, esta es una colección de biocombustibles sólidos. Está ordenada partiendo de biocombustibles de origen agrícola o herbáceo, que son los que tienen la etiqueta verde, y luego a continuación biocombustibles leñosos o forestales, y al final incluso pues aparecen algunos materiales que no está claro si son biocombustibles. Los dos biocombustibles más importantes, o la fuente de energía más importante en la humanidad, ha sido siempre la paja de cereales y la madera. También el cardo, muy estudiado por Jesús Fernández, el padre de la biomasa. Las pipas de girasol, por ejemplo, procedentes ya de la industria del aceite. Aquí está, por ejemplo, granos de cebada, que es un biocombustible sólido, no se quema, no tiene sentido quemar grano de cebada, lo que pasa es que los granos de cebada se utilizan para hacer biocombustible líquido. Concretamente, de la cebada se hace bioetanol, igual que de los granos de trigo. Sería otro biocombustible, es la corteza de eucalipto, que se ha quemado siempre. Esto es un pellet austriaco, traído por Luis García Benedicto, y es el pellet típico que se quema en toda Europa, que es la fuente de energía fundamental en Europa, con fines térmicos, ¿no? España, pues estamos con unos niveles de consumo muy bajos, pero el consumo de pellet cada vez es mayor. Esto probablemente sea madera de pino, casi seguro, aunque puede ser también de abeto o puede ser de laricio, del Larix, y se utiliza mucho en Austria. Es un pellet de mucha calidad, es un pellet Dina Plus, de máxima calidad, y se utiliza en las viviendas particulares, aunque también se utiliza en centrales térmicas o en centrales de district heating, es decir, calefacciones centralizadas. Este pellet se exporta fuera de España para centrales térmicas en el centro de Europa y también en Inglaterra. Tiene un poder calorífico muy bueno y se mezcla con el carbón mineral en lo que se llaman las centrales de cocombustión. El futuro del aprovechamiento energético de la biomasa va a depender, como el futuro de las energías renovables, en gran parte de lo que deseen nuestros políticos. Los precios de la energía, en contra de lo que piensa la gente, no son tan libres como la gente se piensa. Los precios de la energía están muy condicionados por decisiones políticas. Yo creo que el futuro de la biomasa, como de todas las energías renovables, van a ir en aumento continuamente. Y los motivos son fundamentalmente 3. En primer lugar, Europa no tiene energía propia y Europa quiere tener su propia energía. Fundamentalmente Alemania quiere tener su propia energía, lo cual va a suponer que aumente el consumo de energía nuclear y de energías renovables. En segundo lugar, la biomasa es la fuente de energía que proporciona mayor empleo rural. Los políticos europeos no quieren que ocurra con las ciudades europeas como ha ocurrido en Latinoamérica, con Sao Paulo, con Río de Janeiro, con Lima, donde el éxodo rural ha provocado por los problemas que hay en estas grandes ciudades. Entonces, si queremos dar empleo rural y hacer desarrollo rural, tenemos que dar trabajo a las personas de los pueblos. Y la energía que más trabajo da es la biomasa. Y en tercer lugar, lo más importante de las energías renovables es que son renovables. Entonces, a base de utilizar tanto la palabra renovables, nos hemos olvidado de qué es lo más importante, es decir, que se renuevan continuamente. La biomasa, la solar, la geotérmica, la hidráulica, la eólica son renovables. Entonces, a base de utilizar la palabra renovable nos hemos dado cuenta, hemos perdido la importancia que esa palabra tiene. Esos 3 motivos, el motivo de independencia energética, el motivo de creación de trabajo y el que es renovable, hacen que el uso de la biomasa está subiendo y sigue subiendo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en términos de energía primaria, la biomasa es la energía renovable más importante de España. No en términos de energía final, pero sí en términos de energía primaria.